Hola, ¿cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Un saludo y un abrazo para todos ustedes que se conectan a desencriptar esta nueva historia. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo estás, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver y recibir mis historias. Hoy comparto contigo una hermosa y conmovedora historia que contiene un mensaje inmerso dentro de ella. Si logras desencriptarla, déjame allí abajo en los comentarios tu respuesta. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. Esposo abandona a su mujer por esta razón. Tiempo después, la lección que ella le daría es indescriptible. En la vida no hay ni habrá nada más emocionante que la historia de alguien saliendo de la oscuridad, venciendo al futuro, rompiendo los esquemas, los pronósticos, saliendo del peor momento que a veces toca pasar en la vida. Sin duda alguna, es una sensación que transmite sentimientos de superación, esperanza y admiración. ¿Podría acaso alguien, después de recibir la noticia que quedaría inválida de por vida, salir adelante y darle la vuelta a la situación? He escuchado historias similares y he visto que sí, son contadas pero sí las hubo. Ahora, ¿podría alguien salir de esta situación y encima enfrentar en esas circunstancias el abandono de su cónyuge y aún teniendo a su cargo a sus pequeños hijos? Realmente pensar en que alguien pueda realizar tan grande hazaña es imposible, a menos que exista un antídoto, algo que nadie ha notado y que es capaz de vencer cualquier barrera, circunstancia, un simple pero poderoso ingrediente llamado amor. Su nombre es Breonna Kelly y esta es su historia. Tras llevar años de matrimonio, en la que llegaron a tener hasta 6 hijos, la oscuridad cubrió sus ojos al enfrentar un infarto. Así despertó en medio de máquinas que le asistían para que no dejase de existir. Poco a poco empezó a mirar a su alrededor y así las cosas no lucían bien. Al momento entraron sus pequeños a abrazarla. Un ligero esfuerzo la había puesto en la tierra nuevamente, o quizá había sido algo necesario para saber quién realmente debería estar con ella a su lado. Eso no lo sabía aún. Los días pasaron y recibió junto a quien todavía era su esposo la noticia que no solo había tenido un infarto, sino que junto a ese evento más del 80% de su motricidad se había ido. Los doctores no le dieron esperanzas y fueron crudamente sinceros con ella. No podría volver a caminar, quedaría postrada de por vida. Indagó en medio de aquella noticia si es que había la posibilidad de que con terapia se podría recuperar algo, pues sus hijos aún la necesitaban y ella tenía que sanarse rápidamente. Tras esta pregunta, la confirmación que no habría manera, las explicaciones fueron precisas y con apoyo de estudios en casos anteriores, le dijeron que nadie lo había logrado. El dolor, los recuerdos de su vida anterior a esos días llegaban con imágenes en su cabeza, parecía una película de terror. Observó a través de la ventana a sus hijos, quienes la miraban con una sonrisa alentadora, quizás sin presagiar lo que su madre le estaba a punto de ocurrir. Esperó que ellos se fueran a comer con su padre, y tras esto, lágrimas, llantos en silencio, la impotencia de no poder hacer nada ahora. Más de una hora pasó pensando en miles de posibilidades de salir de esa situación, pero era tan simple la respuesta como que su cuerpo no respondería más. La enfermera secaba sus lágrimas, parecía entender en algo lo que estaba pasando. Era el proceso conocido como etapa de resignación. Pero ella, desde que había despertado, siguió pensando en una razón y una manera. Debe haber una forma, parecían decir los ojos de Breonna Kelly. Así, tras estabilizarla por un mes, regresó a casa, postrada en cama ahora, al cuidado de su hija mayor, quien por su madurez entendió que su madre no volvería a caminar nunca más. Los días que siguieron fueron los más frustrantes que cualquier ser humano puede atravesar, sin poder hacer nada por los niños. Ahora su hija mayor se convirtió en sus brazos y sus manos, pero esos días estaban por volverse aún más duros, tanto hasta un punto que ningún ser humano podría resistir.
3 meses habían pasado, parecía que dentro de ese instante había nacido la palabra resignación. Pero un duro golpe al corazón removería su alma cuando el que era su aún esposo por 14 años, su compañero, se acercó una noche y sin piedad le pidió el divorcio. Las palabras para describir ese momento no deberían existir, porque solo a alguien con un corazón tan frío y duro se le ocurriría hacer semejante acción. Nada parecía conmoverlo, solo lo dijo y tras esto la dejó sola en aquella habitación. Ahora enfrentaría la soledad con sus hijos pequeños aún. El esposo acordó que llegaría a ayudarle y seguiría cumpliendo con su responsabilidad como padre, pero todos sabemos que eso era lo que menos le podría importar a alguien en esa situación. Devastada por la noticia, Riona Kelly se encontraba con las manos vacías ahora. Todo había vuelto a cero justo en ese momento. Es en ese momento en donde un ser humano toma la decisión más importante de la vida, sobre todo en esa situación. O toma, por así decirlo, de dos opciones una, porque solo habían dos opciones, o dejarse llevar por la pena, la tristeza y recibir solo los días de nostalgia, o salir a un mundo mejor, tomar la opción de luchar y continuar, que es la más dolorosa. Tenía que seguir, así que con un dolor en su alma buscaría una razón para seguir. Pensó en ella, pero no había fuerzas ni voluntad. Pensó en sus hijos y rápidamente una descarga de adrenalina recorrió por su cuerpo. Ese era el camino, y lo tomó sin dudarlo. Lo haría por ellos. Así un día, mientras su pequeño hijo le mostraba noticias y videos sobre terapias para recuperar la movilidad, se decidió a realizar cuanta opción existía. Se determinó a probar todas las que habían mostrado resultado alguno. Así pudo mover sus dedos y antebrazos lentamente. Buscaría ahora un entrenador que la guíe y pueda hacerlo de manera correcta. Así, sin tener otros ingresos que los que su ex esposo le daba, reajustó su presupuesto y se dio a la tarea de buscar al indicado. Así empezó la búsqueda, puso un anuncio y así dio con Kate, un entrenador de rugby, que en sus tiempos libres daba terapia de recuperación a deportistas que sufrían algún problema con la movilidad de su cuerpo. Sus terapias dieron inicio y rápidamente la empatía empezó a fluir. Riona no tenía tiempo para sufrir, se mentalizó en seguir todas las instrucciones de aquel entrenador, quien se convirtió no solo en su rehabilitador, sino ahora en su motivador y amigo. Al transcurrir 2 meses tan solo de entrenamiento, las sesiones mostraron sus primeros frutos. Riona ahora podía caminar. Milagrosamente, seguido de esto, podía sentarse, y así poco a poco empezó a recuperar la motricidad de todo su cuerpo. Los resultados eran totalmente sorprendentes. Contra todo pronóstico, ahora había recuperado ya el 70% de sus movimientos. Su entrenador ahora la cuidaba en todo, desde sus terapias, su alimentación y hasta que caía la noche aún la monitoreaba, llamándola por teléfono para no olvidarse de alguna de las rutinas nocturnas que tenía que seguir por sí sola. Él la animó no solo a poder caminar, sino que la introdujo al mundo del cuidado corporal y de estar bien mentalmente y concentrado para conseguir mejores resultados. Los días de entrenamiento y rehabilitación habían llegado a su fin de esta forma. Riona agradeció todo el trabajo que él le había dedicado y así se despidieron, y cuando ella pensó que todo había quedado allí, una llamada a las 6 de la mañana la sorprendió. «¿Qué harás hoy?», decían a través del teléfono. Era Kate. «He dedicado lo mejor de mí para que ahora sigas siendo de mucho valor, así que no dejaré de molestarte cada mañana. Solo quiero asegurarme que sigas el ritmo», añadió. Así cada mañana y cada noche Kate supervisaba y cuidaba a Riona, hasta que él mismo se decidió a no dejarla nunca más. «Me quedaré contigo pase lo que pase», parecía decir, no con palabras, sino con hechos. Riona quedó sin palabras, pues ella en algún momento pensó en que sería muy difícil rehacer su vida, pues ¿quién querría tenerla como carga?, pensaba. Kate llegó a la vida no solo de Riona, sino de sus hijos, quienes conectaron con él sin esfuerzo alguno. Riona ahora luce sorprendentemente una hermosura de mujer.
gracias a su esfuerzo y con determinación, y sobre todo a ese ingrediente tan esencial que es capaz de restaurar no solo el corazón, sino también un espíritu lastimado por las circunstancias de la vida que le había tocado vivir. El amor verdadero, mis queridos amigos y amigas, es capaz de reconstruir un alma hecha pedazos, es capaz de sanar las heridas más profundas, y no hablo de heridas físicas, porque esas han de sanarse solas en muchos casos. Hablo de las heridas que quedan marcadas en el corazón y en el alma de un ser humano. Existen hombres que son capaces de borrarlas con dedicación, con cariño, delicadeza y amor sincero. Una flor como es una mujer puede ser recuperada. No se trata de cómo sea físicamente tu cónyuge, sino de lo que eres capaz de hacer tú con él o ella. Con amor de verdad, las heridas que dejan algunos, por más profundas que sean, se pueden sanar, y si Dios está en medio de ellos, la garantía de que así será se vuelve una realidad. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa historia de superación, de lucha, de entrega y determinación, y sobre todo de amor. Mis queridas amigas y amigos, reciban todo mi amor y buenos deseos para ustedes. No olviden apoyarme dándole manito arriba al video, compartir la historia, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así reciban estas historias en su celular, tablet o de donde sea que se conecten de manera personal. Yo siempre creí que el amor y el matrimonio eran algo muy especial, pero al mismo tiempo sencillo. Nada complicado, pensaba yo. Encuentras a la mujer perfecta, te enamoras, te casas, tienes hijos, compras una casa, un auto, la hipoteca, viven felices y predeciblemente juntos para siempre. Eso yo creía. Así me había puesto como objetivo para mí. Me mantuve siempre en línea a los consejos de mis padres y a menudo pensaba en lo que Dios creía que sería lo mejor para mí. Digo, me había mantenido puro y casto para merecer una mujer como la que en los libros tanto se hablaba. Muchos de mis amigos asistían a la misma congregación que yo y compartían los mismos principios. En el pueblo donde yo vivía, más del 80% de la población viven altas normas de comportamiento apoyados en los mandamientos de Dios. Todos eran muy religiosos y pegados a las cosas de Dios, y este legado se mantenía de generación en generación. Yo soñaba con el día en que me casaría en un templo bajo el consentimiento de Dios. Siempre a nosotros como jóvenes nos habían inculcado que deberíamos buscar a una mujer que viva altas normas de conducta, que tenga una vida basada en buenos principios y sobre todo que sea una mujer virtuosa. En pocas palabras, una mujer digna y pura. Yo siempre crecí con esa idea y conforme fui creciendo eso se me hizo parte de mi personalidad, cosas que de familia lo había aprendido. Ya tenía un modelo de vida que a través de la experiencia de mis padres y por consejos de la iglesia donde yo asistía había recibido, hasta que la conocí. Una mañana como de costumbre despertamos temprano para hacer la oración familiar. Seguido de esto leímos las escrituras y nos sentamos a conversar sobre las cosas de la vida, cuando de pronto una llamada cambiaría mis planes y mi vida ese día. Mamá dijo que su amiga quería saber si le podríamos hacer un favor. Vale decir que mamá trataba de agradar a esa vecina, pues se habían mudado recién y ella quería compartir el evangelio con su familia, pues ellos no eran cristianos ni metodistas ni de ninguna congregación y se estaban adaptando a la tranquilidad de nuestro pueblo. El favor era muy sencillo. Como éramos nosotros, por ese momento, la única familia que ellos conocían, quería que yo vaya a recoger a alguien al aeropuerto. Sí, era una chica. No le di mucha importancia, al fin y al cabo la tarea sería fácil y lo peor que podría pasar en mi pueblo era que se me desinfle una llanta. Así llegué al aeropuerto y con un letrero en la mano que decía Michelle, esperaba. Entonces la vi. No lo podía creer. Era la mujer más hermosa que yo jamás había visto. No me reponía del asombro, así que medio tartamudo intentaba indicarle por dónde estaba mi auto. Ella me saludó muy animada. Yo estaba medio tonto aún. Ella dijo, me presentaré otra vez, soy Michelle, ¿y tú? Moab, contesté, sin saber lo que hablaba, pues Moab en realidad es el nombre de mi pueblo.
Disculpa, le dije, iba a decirle mi nombre, pero ella no me dejó. Está bien, Moab, me interrumpió. Llévame a un lugar hermoso acá. Pues no hay mucho que ver acá más que el río Colorado. Ok, tengo una idea, me dijo. Iremos a ese parque de juegos y así empezará nuestra amistad. Yo estaba muy embobado, pero recordé que ella no compartía mis creencias, así que debería tener cuidado a qué lugar iba. Ir a ese parque no estaba mal. Así que emocionados, llegamos y ella le dijo al operador de la ruleta que era nuestra primera cita y que quería que ese paseo dure mucho tiempo, y diciéndole esto, le guiñó el ojo. Ella dijo que este sería el símbolo de nuestra amistad. Yo no me hice problemas y ese día la pasamos bien. Así pasó el tiempo. Ella se quedaría por vacaciones nada más. Yo al principio me resistí, pero su personalidad y su belleza me cautivó de pies a cabeza. Perdí el control de mi voluntad y empezamos a salir. Papá y mamá estaban felices, y solo era porque ellos intentaban convertir a la familia nueva de mi barrio. No lo podía creer, me estaba usando, decía en mi mente, pero Michelle me agradaba mucho. En menos de un mes terminé enamorándome de ella. Ya la hacía orar conmigo y debo decirles que ella se burlaba de lo que hacía al inicio. Decía que Dios no existía, porque ella jamás lo había visto. Te amo, me decía, pero si no lo veo, no creo nada. La empecé a amar tanto que le tenía mucha paciencia. Esperaba que un día ella sintiera lo que yo también sentía, conociera del amor de Dios como yo lo había visto en mi vida, pero eso tardaría un poco. Una mañana recibí una llamada. Era una llamada de un hombre diciéndome que Michelle era su novia y que él la amaba y que estaba esperando en California. Me quedé paralizado, me enojé mucho al extremo. Y le dije que a mí me constaba que ella había estado acá por 2 meses y que jamás había dicho algo parecido. Entonces él dijo, sí, supongo que tampoco te dijo que no solamente somos novios, sino que ella es mi mujer. Lo último que dijo rebasó mis esperanzas de seguir con ella. Enojado fui a buscarla y le reclamé, ¿por qué me lo habría ocultado? Ella me dijo que había terminado con él, pero que él la seguía buscando y que por eso se había atrevido a llamarme. Yo no lo soporté. No podía imaginarla entregándose a otro hombre. Ella intentaba abrazarme. Entonces pronuncié algo que haría que ella quedaría devastada. No quiero mercadería usada. Y diciéndole esto, la dejé llorando en la puerta de su casa. Los días que vinieron fue de lo peor. Yo la amaba. No podía entender cómo podría afrontar esta situación. Jamás había escuchado en el legado de mi familia que a alguien le habría pasado algo similar, y eso me estaba pasando a mí. ¿Michelle me lo había ocultado?, pensaba yo, o simplemente yo había olvidado que ella venía de otro lugar con otro tipo de vida. Creí que había sido muy injusto. ¿Quién era yo para juzgar a las personas y de esa forma? Pensé en que Cristo había perdonado muchos pecados y Él la amaba y recibía a todos sin importar quiénes eran o qué vida llevaban. Había actuado mal. Así unos días después fui a buscarla. La encontré haciendo sus maletas para volver a casa. Me vio y empezó a llorar. Lo siento mucho, me dijo. Lamento decepcionarte. Pero si yo hubiera sabido lo que tú sabes de Dios, créeme que jamás me habría entregado a alguien. Vete de acá, mereces a alguien que sea igual que tú. Yo no pertenezco a tu mundo. Le pedí perdón y le dije que la amaba y le expliqué que había actuado por impulso. Y tras unas horas de luchar por reconquistarla, me abrazó y rompió a llorar. Así impedí que ella se fuera de regreso a su vida anterior. Yo le enseñaría algo mejor, decía. Una vida nueva y llena de amor. Enterramos el pasado y seguimos adelante. Con el tiempo ella se convirtió a mi congregación y empezó a llevar una vida apegada a las cosas de Dios. Así nos casamos y un año después tuvimos a nuestro primer hijo, John. Los días eran los más felices que alguna vez había podido imaginar. Éramos una familia feliz. Realmente tenía a la mujer perfecta, a mi hijo, y lo mejor de todo era que vivíamos en el Evangelio de Cristo. Guardábamos celosamente sus mandamientos, pero un día las cosas cambiarían y me pondrían a prueba más de lo que mis creencias y mi fe podrían resistir. Estábamos jugando con el bebé cuando Michelle se desplomó repentinamente en la cocina. Asustado llamé a papá y dejé a John, nuestro hijo, con mi madre. Llegamos al hospital. ¿Sería el estrés?, pensaba, o el cansancio. Entonces me entrevisté con el médico y tras haberle hecho una resonancia magnética,
me mostró una pequeña pero muy importante mancha negra en el lado derecho de su cabeza. ¿Y eso qué es?, le dije. Es un tumor, me contestó. No puede ser. Pensé rápidamente y vi los miles de tratamientos que existían, pero mi temor estaba allí. Entonces recurrí a mi fe, pero no alcanzaba para explicarme cómo saldríamos de esta. Tenemos que actuar rápido, dijo el médico. Así abatido llegué al cuarto y dándole ánimos le expliqué la situación. Los días que vinieron, no se los deseo a nadie. Sus hermosos cabellos empezaron a caer por el tratamiento. En esos días ella perdió mucho peso y se sentía muy mal. Un año pasó muy rápido y parecía que todo ya iba bien. Su cabello empezó a crecer nuevamente, pero tras los resultados últimos, Dios había emitido su voluntad. Se iría de mi vida y yo no podría hacer nada. Cuando ella supo eso, se afanaba cada día para que nuestro hijo aprendiera a decirle mamá. Yo oraba fervientemente por un milagro. Mi dignidad no era suficiente y mi fe quedó a merced de la voluntad de Dios. Así pasamos esos días en familia. Yo la cargaba para que pueda ver a nuestro hijo. La acomodaba cerca de él y cuando ella dormía, yo me quedaba viéndola. No podía imaginar mis días sin ella. No podía imaginar que ahora la tenía junto a mí pasando quizás sus últimos días. Al día siguiente le preparé todo lo necesario para que no le faltara nada. Entonces ella me dijo con su voz casi sin fuerzas, llévame al parque de los juegos. Mi amor, pero tengo miedo, le dije. Jonás, ahora te digo tu nombre y sabes que hablo en serio. Llévame ahora. Así llamé a mi madre para que se quede con el bebé y justo antes de salir ella besó a mi hijo y este le dijo mamá por primera vez. Lo hizo muchas veces en realidad. Sonreímos y en mi auto la llevé a aquel parque de diversiones, a la ruleta enorme donde nos presentamos por primera vez, y mientras dábamos vueltas ella sonreía, me besó y me abrazó. Yo la tenía sentada en mis piernas y la abrazaba fuertemente, aunque tenía miedo por su delicado cuerpo. El aire acariciaba sus delicadas mejillas, mientras sus cabellos flameaban a la velocidad del viento, y tras unos minutos más, me miró fijamente, cerró sus ojos, suspiró y se fue. Es difícil y casi imposible para un hombre con pensamientos de hombre natural que pueda comprender los designios de nuestro Dios, pues Él obra por muchas maneras, mueve sus piezas y hace que las cosas sucedan por algo en la vida. Nada es por casualidad. Lo que te está pasando justo ahora es lo que te debe pasar. Lo que está empezando justo ahora es lo que tiene que empezar. Lo que no pudiste hacer ahora por alguna razón, así debió ser. Todo siempre tiene un propósito. Nada está hecho para lamentarse. Siempre hemos de buscar un mensaje inmerso en las experiencias que tenemos, una historia con un mensaje que desencriptar. Seas quien seas, creas en lo que creas. El fin siempre será lo mismo, aprender la lección que Dios quiere que aprendas. Soy tu amigo Carlos Matthews. Suscríbete y comparte esta historia. Él invitó a salir a su anciana madre, sin imaginar que esto ocurriría después. Una cita con ella. Había comenzado a salir con otra mujer, aunque debo de reconocer que esa en realidad había sido la idea de mi esposa. Sé que la amas mucho, me dijo, un día tomándome por sorpresa. La vida es muy corta, dedícale mucho tiempo, me volvió a repetir. Pero yo te amo a ti, le contesté. Lo sé, pero también la amas a ella. La otra mujer a quien mi esposa quería que yo visitara era mi madre, pero las exigencias de mi trabajo y mis hijos hacían que solo lo hiciera ocasionalmente, e incluso el poco tiempo que me quedaba se lo daba a ella, a mi esposa, pues sabía que no pasábamos momentos de calidad juntos. Por tales razones, no había podido ir con mi madre hasta este entonces. Pero cuando mi esposa me lo pidió, no podía poner excusas. Me dijo, el tiempo que nosotros usamos para salir, hay que dividirlo e incluir a tu madre. Me conmovió en extremo cómo me lo pidió.
Sabía también que ella no tenía a su madre, y no hacía ni 3 meses que la había perdido. Esa noche la llamé para invitarla a cenar y llevarla al cine. «¿Qué te ocurre? ¿Estás bien?», me preguntó mi madre. Es el típico de una mujer que le das una llamada muy tarde en la noche y encima con una invitación de sorpresa. En realidad, a veces ellas piensan que es un indicio de malas noticias, pero en fin, creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo, le respondí. «Los dos solos», le aclaré. Reflexionó sobre ello y respondió: «Claro que sí, me gustaría muchísimo. Este viernes, ¿qué te parece?». «Sí», me contestó muy animada. Y así fue. Llegó el viernes y ese día, mientras conducía para recogerla después de mi trabajo, me encontraba nervioso, pero a la vez muy feliz, y decidí ir a su casa y vi que ella también estaba muy emocionada. Me esperaba en la puerta con su viejo abrigo. Se había rizado el cabello y usaba el vestido con el que celebró su último aniversario con papá. Su rostro sonreía e irradiaba luz como un ángel, y le dijo a sus amigas que iba a salir con su hijo, y se mostraron muy emocionadas. Eso comentó ella mientras subía a mi auto aquel día que habíamos planeado. «No podrán esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada», dijo ella despidiéndose de sus amigas, quienes la miraban muy emocionadas. Fuimos a un restaurante, no muy elegante, pero era muy acogedor. Solíamos ir con mi madre cuando yo aún era pequeño, así que era de gusto mutuo. Mi madre se aferraba a mi brazo como si fuera la primera dama de la nación. Cuando nos acercamos, tuve que leerle el menú. Sus ojos ya para ese entonces solo podían leer grandes figuras. Después de unos minutos, levanté la vista. Mi madre solo me miraba. Una sonrisa nostálgica se delineaba en sus labios. «¿Era yo quien te leía el menú cuando eras pequeño, recuerdas, hijo?», me preguntó. «Entonces es hora que te relajes y me permitas devolverte el favor», respondí yo muy animado, mientras ella me miraba tiernamente como recordando los tiempos pasados, pero ahora se sentían tan presentes. Durante la cena tuvimos una agradable conversación, nada extraordinario, solo nos pusimos al día de nuestras últimas cosas que habíamos pasado, cada uno obviamente en nuestras vidas. Así conversábamos hasta que nuestra cita, que probablemente debió haber durado 1 hora, se extendió hasta 4 horas y ya era muy tarde. Ella me miró y me dijo: «Saldré contigo otra vez, pero solo si me dejas invitar y pagar la cuenta». La besé y la abracé como nunca y acepté su invitación. Así pasamos un agradable momento y luego la llevé a su casa. Esa noche, después de ese grandioso momento, llegué a casa muy animado por lo que había hecho. Estaba muy conmovido con lo que había pasado con mi madre en esta cena. Mi esposa me esperaba esa noche. «¿Cómo estuvo la cita?», dijo ella, queriendo saber lo que había pasado. «Muy agradable», le contesté, «mucho más de lo que yo imaginé. Pensé que a lo mucho duraríamos 1 hora, pero como ves, ya es muy tarde». Ya me encontraba a punto de alistarme para ir a la cama cuando de repente una llamada me sorprendió. Solo habían pasado 10 minutos desde que yo había llegado a casa, cuando me enteré que mi madre acababa de morir de un infarto. No lo podía creer. En realidad fue muy duro recibir una noticia como esta, sobre todo en ese momento en el que yo tan bien la había pasado con ella. Creí que invitándola otras veces más podría recuperar el tiempo perdido, pero no fue así. Los días pasaron, yo poco a poco me repuse de lo tan lamentable que había sido ese evento. Así en poco tiempo recibí un sobre de aquel restaurante donde habíamos cenado mi madre y yo. La nota decía: «La cena está pagada, hijo, por anticipado. Estoy segura que no podré ir, pero igual pagué para ti y tu esposa. Jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí. Te amo y te recordaré como aquel niño y como aquel hombre que dedicó sus últimos días desde que nació para darme lo mejor». Y solo en ese momento comprendí la importancia de decir a tiempo te amo y de darles a nuestros seres queridos el espacio que se merecen. Nada en la vida será más importante que Dios y tu familia. Mis queridos suscriptores y suscriptoras, el amor que tienes reservado, dáselo a tiempo a aquellos que no pueden esperar.
Si vive tu madre, disfrútala. Si no, recuerda esta historia. De manera general pienso que esta historia no va solamente enfocado en la madre, sino también a aquellas personas que has dejado de ver y de llamarles. También es saber que aunque sea como mínimo, un cómo estás o preguntarles qué puedo hacer por ustedes o quizá invitarle a una cena también. Aunque a veces quizá no es tanto la cita o una cena, a veces son las palabras. Para mí las palabras hacen milagros porque a veces cuando más necesitas saber de una persona y todos siempre se alejan, a veces con una llamada haces que le cambie la vida a aquella persona que quizás se ha alejado o se han alejado de ti. Así que si ahora estás viendo este video, hazlo. Recuerda que Dios te puede perdonar de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Todo se revierte, menos el tiempo y la muerte. Soy tu amigo Carlos Matthews. Recibe de mi parte un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, amigo o amiga. Muchas gracias por escuchar mis historias y verlas también. Dale manito arriba al video para que yo pueda seguir subiendo más historias de reflexión como estas. Espero que Dios te proteja a ti y a tu familia en estos tiempos difíciles. Nos vemos en una nueva historia si Dios así lo quiere, en una próxima edición de tu canal Historias Encriptadas.